Buenos días a todos y a todas. Tal como adelantábamos la presentación, como institución, como Instituto Nacional de Estadística, damos a conocer el día de hoy los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo correspondiente al trimestre móvil de diciembre de 2023, enero-febrero de 2024. ¿Me confirma, Cindy, si se ve la presentación, verdad? Sí se ve, sí. Perfecto. Estamos ok. Ya, vamos con la presentación. Como es habitual, vamos a revisar consideraciones generales de la encuesta, los principales indicadores del mercado laboral, la evolución de la ocupación formal e informal, dado también el interés que ha generado este tema, y estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo, para finalizar con las conclusiones de este trimestre móvil. Partimos con las consideraciones generales de la encuesta. Como es habitual, comentar que la base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan los distintos controles de calidad que como institución nosotros generamos. La tasa de logro del trimestre móvil que estamos presentando de diciembre de 2023 a febrero de 2024 fue de 88,9%, lo que es equivalente a 34.842 viviendas que entraron a cálculo. El error absoluto de la tasa de desocupación es de 0,4 puntos porcentuales. Además, generamos la aplicación de un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además de un suavizamiento a los factores de expansión para buscar atenuar el eventual impacto que pudiesen tener valores atípicos en la muestra. Generamos también una calibración por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones vigentes que están elaboradas usando el censo de población de 2017, buscando controlar, junto al resto de los ajustes que hacemos al factor de expansión, posibles sesgos que pudiera tener la muestra. Además, tenemos una distribución balanceada de la muestra en las semanas de recolección que conforman el mes y el trimestre que estamos presentando, y en ese sentido la recolección de la submuestra de febrero fue realizada entre el 5 de febrero y el 8 de marzo de este año. Con el objetivo de resguardar la precisión de los indicadores obtenidos con la encuesta, todas las estimaciones son evaluadas con el estándar que tenemos vigente para someter, ¿no es cierto?, a revisión la calidad de las encuestas de hogares en el INE, con el fin de entregar alertas respecto a la fiabilidad de algunas desagregaciones en los datos. Se recomienda aplicar dicho estándar para los análisis que se pueden realizar con la encuesta, y en nuestra página web las tablas que nosotros entregamos incorporan ya este estándar en la información que nosotros ponemos a disposición. Partimos con los principales indicadores del mercado laboral. Comentar que la población en edad de trabajar en este trimestre móvil asciende a 16.319.000 personas, tuvo una variación en 12 meses de 0,9%, lo que es equivalente a 149.661 personas. Las personas dentro de la fuerza de trabajo tuvieron una variación también positiva de 3,2%, que es equivalente a 320.135 personas, alcanzando 10.175.000 personas aproximadamente. Las personas ocupadas, también en este trimestre móvil, tuvieron una variación en 12 meses de 3,1%, que es equivalente a 279.447 personas, alcanzando los 9.309.000 personas. Las personas desocupadas tuvieron una variación de 4,9% también en 12 meses, alcanzando las 40.600, equivalente a 40.688 personas, y alcanzando un nivel de 865.300 personas. A su vez, las personas que están fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una reducción en 12 meses de 2,7%, lo que es equivalente a 170.454 personas, y alcanzaron un valor de 6.144.539 personas. Respecto a la tasa de desocupación, esta se sitúa para este trimestre móvil en 8,5%, mostrando una variación en 12 meses de 0,1 punto porcentual. Esta variación no es estadísticamente significativa, pero cuando miramos la tasa de ocupación y la tasa de participación, ambas tuvieron variaciones positivas en 12 meses,
alcanzando 57% en el caso de la tasa de ocupación, con una variación en 12 meses de 1,2 puntos porcentuales, y la tasa de participación alcanzó los 62,3%, con una variación de 1,4 puntos porcentuales en 12 meses. Ahí comentar que observamos por cuarto trimestre consecutivo un aumento estadísticamente significativo en la tasa de ocupación, lo que es una buena noticia en términos de recuperación de los niveles que teníamos para este indicador prepandemia. Vamos a profundizar respecto a aquello más adelante en la presentación. Vamos a revisar ahora la evolución de la tasa de desocupación. Como decíamos, esta fue de 8,5% y registró una variación positiva que no es estadísticamente significativa, de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses. Esta variación se ha venido disminuyendo, ¿no es cierto?, en los últimos meses, continuando con la ralentización justamente mostrada en estos 4 trimestres móviles que completamos con el que estamos presentando anteriormente, y esto se relaciona también con los niveles de comparación de los años anteriores. Con respecto al trimestre móvil anterior, y ahora nos referimos a los datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación registró una caída de 0,2 puntos porcentuales, incidida por hombres y mujeres, cuyas tasas de desocupación disminuyen en 0,2 puntos porcentuales y 0,1 puntos porcentual respectivamente. La tasa de desocupación para este trimestre móvil de las mujeres fue de 9%, en tanto que dicha estimación fue de 8,1% para los hombres. En el gráfico de la derecha observamos que es la 16ª variación positiva en la tasa de desocupación nacional, siendo la segunda no significativa después de 11 aumentos, ¿no es cierto?, que tuvimos consecutivos estadísticamente significativos. Revisemos la evolución que ha mostrado la tasa de ocupación y la tasa de participación. En ese sentido, estas sostuvieron su dinámica de expansiones en 12 meses, como adelantábamos al principio. Se destaca que tanto la tasa de participación como la tasa de ocupación tuvieron aumentos estadísticamente significativos de 1,4 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales respectivamente. Respecto al trimestre móvil previo, las tasas de participación y ocupación de los hombres variaron positivamente en 0,6 y 0,5 puntos porcentuales en cada caso. En cuanto a las mujeres, las tasas de participación y ocupación decrecieron en 0,1 y 0,2 puntos porcentuales respectivamente. Ahí tenemos los niveles, la evolución de la tasa de participación. Para los hombres esta es de 72,3%, mientras que para las mujeres es de 52,8%. Respecto a la tasa de ocupación, esta para los hombres es de 66,4% y para las mujeres 48%. Respecto a la evolución de la participación y ocupación laboral, lo que hacemos acá es comparar con los mismos trimestres móviles de años anteriores. Lo que observamos es que se tiene que esta es significativamente, en términos de la tasa de participación, es significativamente más alta respecto al periodo que está comprendido entre los años 2021 y 2023, pero aún sigue siendo más baja respecto a 2020, en 0,8 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente significativa, y acá nos referimos, ¿no es cierto?, a nivel que teníamos en el periodo prepandemia. De esta manera, son los hombres quienes presentan una mayor brecha para recuperar la tasa de participación prepandemia respecto a las mujeres. Cuando miramos esta brecha en los hombres es de 1,5 puntos porcentuales, estadísticamente significativo, en tanto que para las mujeres es de 0,1 puntos porcentuales, y este valor no es estadísticamente significativo. Respecto a la tasa de ocupación, observamos una situación similar, la cual, cuando la comparamos con 2020, sigue siendo estadísticamente menor en 1,2 puntos porcentuales. Todavía hay una brecha de recuperación también para la tasa de ocupación, y esto, si lo transformáramos en personas con puestos de trabajo ocupadas, es equivalente a un déficit de 190.000 personas si tuviéramos exactamente el mismo nivel de tasa de ocupación que teníamos prepandemia. Para los hombres, esta diferencia es de 2,2 puntos porcentuales, esta brecha, y para las mujeres es de 0,3 puntos porcentuales. Si lo transformamos en personas, es equivalente a 172.000 personas para los hombres y 19.000 personas para las mujeres aproximadamente. Respecto a la ocupación, según sector económico, en 12 meses el ascenso de la población ocupada, que fue
3,1% en 12 meses. Se fundamentó por comercio, que tuvo una variación de 8,3%, estadísticamente significativa. Actividades de salud, que tuvo una variación de 4,9%. Enseñanza, que tuvo una variación de 4,3%. Y alojamiento y servicios de comidas, que tuvo una variación de 5,1% en 12 meses. Los principales descensos se presentaron en construcción, que tuvo una caída de 3,1%, actividades inmobiliarias, que tuvo una caída de 11,8%, y actividades financieras y de seguros, que mostró una caída de 2,8%. Mirando el crecimiento trimestral de los ocupados, acá miramos el dato, como decíamos antes, con ajuste estacional. Las personas ocupadas registraron una variación trimestral positiva de 0,4%, equivalente a 37.039 personas. Según sexo, tanto hombres como mujeres presentaron alzas de ocupados con respecto al trimestre móvil anterior de 0,6 y 0,1% respectivamente, equivalente a 31.117 personas los hombres y 5.921 personas las mujeres. En ese sentido también se observa un patrón al alza en la dinámica de la ocupación desestacionalizada para este trimestre móvil de diciembre, enero, febrero, registrando aumento respecto al trimestre móvil anterior desde 2021, superando 231.427 ocupados en el mismo trimestre móvil del año 2020. Mirando la fuerza de trabajo potencial, los inactivos, potencialmente activos, esto se conoce como la fuerza de trabajo potencial, y esta categoría está compuesta por personas que en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero que estaban disponibles para trabajar, por tanto se convierten en potenciales entrantes a la fuerza de trabajo si las expectativas de las personas por encontrar una ocupación mejoran en el tiempo. Estos inactivos potencialmente activos aumentaron en 8,9% en 12 meses, registrando la 16ª alza consecutiva, alcanzando 1.004.133 personas, y a su vez anotaron un aumento de 5,2% respecto al trimestre móvil anterior, de 49.330 personas. Y en ese sentido se constata un aumento anual en la tasa de subutilización, la SU3, que es la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, la cual alcanzó un 17% en este trimestre móvil, con un incremento de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. Y ahí tenemos en el gráfico de la izquierda los niveles de la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, la tasa de desocupación total del país, y en el otro lado, ¿no es cierto?, la dinámica que ha tenido esta variación, ¿no es cierto?, en puntos porcentuales en 12 meses. Con relación a la tasa de ocupación informal, esta se situó para este trimestre móvil en 27,4%, con un incremento de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses y con una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior. Según sector económico, el ascenso de estos ocupados informales de 3,3% se debió principalmente a comercio, que tuvo una variación de 8,8% en 12 meses, agricultura y pesca, con una variación de 9,6% en 12 meses, y construcción, que tuvo una variación de 5,5% en 12 meses. El valor para los hombres para este trimestre móvil fue de 26% de la tasa de ocupación informal, y para las mujeres este valor fue de 29,2%. Revisando la tasa de desocupación a nivel regional, observamos que hubo aumentos estadísticamente significativos en las regiones de la Araucanía, que tuvo una variación de 2,4 puntos porcentuales, Biobío, que tuvo una variación de 1,5 puntos porcentuales, y Valparaíso, que tuvo una variación de 1,3 puntos porcentuales. No se registraron variaciones negativas estadísticamente significativas en ninguna región en este trimestre móvil, y las tasas más altas se presentaron en las regiones de Atacama, 10%, la Araucanía, 9,6%, y Metropolitana, con 9,3%. Las tasas más bajas, en tanto, se presentaron en la región de Los Lagos, de 3,8%, Aysén, 5,3%, y Magallanes, que alcanzó un nivel de 5,8%. Realizando el contraste con registros administrativos, comentar que para el trimestre octubre, noviembre y diciembre de
2023, que es el registro que tenemos disponible para poder hacer el contraste. Se registró una disminución de 2,1% en 12 meses en el número de cotizantes, según la Superintendencia de Pensiones. En el mismo periodo, comparable con la encuesta nacional de empleo, esta presentó un aumento de 2,3%, y en los trimestres móviles siguientes que tenemos disponibles con la encuesta, que es el trimestre de noviembre, diciembre, enero de 2023 y diciembre, enero, febrero de 2024, que es el que estamos presentando el día de hoy, se observan en la N variaciones positivas de 2,3 y 2,7% respectivamente. Se destaca que por segundo trimestre consecutivo, el registro de la Superintendencia de Pensiones muestra variaciones positivas trimestrales, y en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre de 2023, la variación trimestral fue de 1%, en tanto en los datos de la Superintendencia como en los de la N. Vamos a realizar ahora una revisión de la evolución de la ocupación formal e informal. Acá lo que miramos es que la expansión anual de la ocupación, este 3,1%, cuando lo descomponemos, observamos que este valor fue incidido mayormente por la ocupación formal, que aportan 2,2 puntos porcentuales de este 3,1%, lo que es equivalente a 197.020 personas en 12 meses, y que la informalidad aporta 0,9 puntos porcentuales, la diferencia, ¿no es cierto?, equivalente a 82.427 personas en esta variación de la ocupación en 12 meses. Actualmente la ocupación formal anotó un 139% de recuperación, y acá hablamos en términos de niveles respecto al peor periodo que tuvimos en la pandemia, que lo registramos en el trimestre móvil de mayo, junio, julio de 2020, y en ese sentido la ocupación formal, en tanto, alcanza el 104,8% de recuperación de los niveles. O sea, ambos, tanto la ocupación formal como la informal, en términos de cantidad de personas, se han recuperado respecto al peor periodo que tuvimos en la pandemia, y esa recuperación, cuando lo comparamos con ese periodo, ha sido impulsada principalmente por la formalidad, tal como este trimestre móvil impulsa, ¿no es cierto?, de forma mayoritaria esta variación del 3,1% de la población ocupada. Revisando, haciendo un foco, ¿no es cierto?, de revisión respecto a la recuperación de la ocupación formal, respecto al peor momento que tuvimos en la pandemia, lo que observamos es que, primero, la economía ya hace un tiempo recuperó el nivel de ocupaciones perdidas en términos de cantidad de personas, y esta recuperación ha sido impulsada principalmente por los ocupados formales, como mencionábamos. Cuando se observan cuáles son los sectores económicos que más han aportado en la recuperación de la ocupación formal, encontramos que estos son comercio, actividades de salud, alojamiento y servicio de comidas y construcción, los que más han aportado a esta recuperación de las ocupaciones formales. Y al mismo tiempo se evidencian que algunos sectores de la economía aún siguen rezagados. Entonces vamos a revisar en términos de sectores económicos cuáles son los que más han aportado, ¿no es cierto?, los que más han aumentado en esta recuperación, y cuáles son los que todavía siguen rezagados en términos de formalidad. Y en ese sentido, los tres sectores con mayor aporte porcentual en la recuperación de la ocupación formal, que retomaron sus niveles de ocupación prepandemia, son comercio, servicios administrativos y de apoyo, e industria manufacturera, que son los servicios, o sea, los que son los sectores que tenemos ahí en el gráfico de la izquierda. Y la excepción, ¿no es cierto?, en este análisis de actividad de salud, que nunca perdió la ocupación a raíz de la pandemia y ha incidido positivamente en la ocupación formal, y tiene que ver por las características, ¿no es cierto?, del sector para poder abordar la emergencia sanitaria que tuvimos hace un par de años. Por su parte, los tres sectores con mayor aporte a la recuperación de la ocupación formal, pero que todavía no retoman sus niveles de ocupación prepandemia, son construcción, que lo tenemos ahí en el centro del gráfico de la derecha, alojamiento y servicio de comidas, que lo tenemos en el sector izquierdo del gráfico de la derecha, y agricultura y pesca, que lo tenemos, ¿no es cierto?, a la derecha en el gráfico de la derecha. Si se fijan y se observan, ¿no es cierto?, por ejemplo, el comportamiento que tiene agricultura y pesca, tenemos también un patrón marcado, estacional, que también impacta, ¿no es cierto?, en la evolución de estos sectores económicos. Respecto a la recuperación de la ocupación, y acá hablamos de la informalidad, que si se fijan en el gráfico de la izquierda retomó o alcanzó hace pocos trimestres móviles atrás el nivel que tenía prepandemia, se evidencia que si bien ha recuperado el total de las ocupaciones que teníamos prepandemia, esta ha sido un menor ritmo que las ocupaciones formales.
Cuando se analizan los sectores de la economía que más han aportado a la recuperación, se encuentran comercio, construcción y agricultura y pesca. Y cuando hacemos este análisis de desagregación, ¿no es cierto?, de los sectores, observamos que los 3 sectores con mayor aporte porcentual en la recuperación de la ocupación informal, que retomaron además sus niveles prepandemia, son construcción, agricultura y pesca, y alojamiento y servicio de comidas. Por otra parte, los sectores con mayor aporte porcentual en la recuperación de la ocupación informal, pero que todavía no alcanzan, no recuperan sus niveles prepandemia, son comercio, hogares como empleadores y transporte, que son, ¿no es cierto?, los sectores que tenemos en el gráfico de la derecha. Decíamos que, por ejemplo, agricultura y pesca, para la ocupación informal, recuperó sus niveles prepandemia, ¿no es cierto?, y aporta en esa recuperación, pero este sector económico tiene un marcado comportamiento estacional vinculado al sector, y es probable que en los próximos meses, ¿no es cierto?, los próximos trimestres móviles, vaya perdiendo dinamismo. Pasamos a la estimación sintética de ocupados en actividades características del turismo. Comentar que la población ocupada en las actividades características del turismo para este trimestre móvil se estimó en 642.963 personas, lo que representó el 6,9% del total de la población ocupada en nuestra economía. En 12 meses la ocupación formal aumentó 6,3%, mientras que la informal anotó la primera disminución de 1,3%, luego de 4 aumentos consecutivos. Respecto al crecimiento anual de 3,7%, de aumento de la ocupación de actividades características del turismo, revisando, ¿no es cierto?, según sexo masculino y femenino, observamos que esta es de 6% y 1,3% respectivamente. El alza de la ocupación de actividades características del turismo registró mayor incidencia positiva en las regiones metropolitanas, de los ríos, O'Higgins y los lagos, en tanto que Valparaíso y Antofagasta registraron las mayores incidencias negativas. Conclusiones para cerrar la entrega de resultados de este trimestre móvil. Comentar primero que la encuesta nacional de empleo mantiene una consistencia conceptual y metodológica con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, incorporando los lineamientos provenientes de las distintas conferencias internacionales de estadísticos del trabajo. Se observa para este trimestre móvil una tasa de desocupación de 8,5%, anotando una variación anual positiva de 0,1 puntos porcentuales, la cual no es estadísticamente significativa. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó 8,6%, disminuyendo respecto al trimestre móvil anterior en 0,2 puntos porcentuales, incidida por mujeres y hombres que alcanzaron 8,9 y 8,4% respectivamente. Las tasas de participación y ocupación sostuvieron su dinámica de expansiones en 12 meses. Se destaca que tanto la tasa de participación como la tasa de ocupación tuvieron aumentos estadísticamente significativos de 1,4 y 1,2 puntos porcentuales respectivamente. No obstante, como decíamos en la presentación, todavía existe una brecha de recuperación de estos indicadores con relación a lo que teníamos en los niveles prepandemia, aunque esa brecha sistemáticamente se ha venido reduciendo en los últimos trimestres móviles. La expansión anual de la ocupación de 3,1% fue incidida mayoritariamente por la ocupación formal, 2,2 puntos porcentuales que equivalen a 197.020 personas, más que la informal que aportó 0,9 puntos porcentuales equivalente a 82.427 personas. La ocupación formal ha sostenido su senda de recuperación en términos de niveles, ¿no es cierto? Ya observamos un 139% respecto al peor periodo de la pandemia, destacando los sectores de comercio, servicios administrativos y de apoyo e industria manufacturera como los que más han aportado en la recuperación. Y además superaron sus niveles de ocupación que tenían prepandemia. Por otra parte, la ocupación informal, si bien registró su tercer periodo con recuperación por sobre el 100% en términos de niveles, destacan los sectores de agricultura y pesca y alojamiento y servicios de comidas, que presentan importantes patrones estacionales que han incidido en estos últimos trimestres móviles, por lo cual los próximos meses podrían tener, ¿no es cierto?, una caída dada la estacionalidad de estos servicios, o sea, de estos sectores económicos. Y finalmente, el total de ocupados de las actividades características del turismo se estimó en 642.963 personas en el trimestre móvil de diciembre, enero, febrero de 2024, lo que representó el 6,9% del total de ocupados de
nuestra economía. Y con eso terminamos la presentación de entrega de resultados del día de hoy y quedamos disponibles a cualquier duda, consulta que pudiesen tener. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Entonces, como decía Leonardo, abrimos el espacio de preguntas, consultas que puedan tener y reiteramos poder presentarse con nombre y medio, por favor. Benjamín. Sí, Hola, él buenos tiene días, levantado. Leonardo. Sí, Benjamín Quinteros de Radio ADN por acá. Yo tengo dos consultas y van un poco en la senda de lo que hemos estado hablando mes a mes, porque seguimos esta dinámica de que se están recuperando empleos, pero las personas que salen a buscar trabajo son más. Las cifras de aumento de su ocupación sí, son más bajas que los meses anteriores. Ustedes han dicho que se ha ido ralentizando este proceso, teniendo en cuenta que este trimestre móvil tuvo una variación de tan solo 0,1%. Ya podríamos pensar que el próximo mes o prontamente se puede romper esta mala racha de 16 meses negativos y comenzar a disminuir las tasas de desocupación. Y la segunda pregunta tiene relación con la informalidad, porque durante esta semana un grupo de empresarios también dio a conocer un listado de propuestas en relación a la formalidad y se las va a hacer llegar al Ejecutivo, pero ¿cómo se explica que estas cifras sigan aumentando? ¿Se puede tomar en cuenta, por ejemplo, que medidas como la ley de 40 horas que va a empezar a regir durante el próximo mes, el salario mínimo que va a aumentar en 500.000 pesos en julio, entre otras, lleven a que los empleadores no hagan firmar contratos a sus trabajadores? O sea, finalmente estos beneficios pueden estar afectando también a que las personas estén trabajando, pero de manera informal. Sí, muchas gracias, Benjamín, por las consultas. Abordo la primera y que tiene que ver con la dinámica que tú muy bien dices que hemos venido observando en estos últimos trimestres y en ese sentido, en este trimestre, claro, observamos una situación similar pero con magnitudes menores y esto tiene que ver con que las personas fuera de la fuerza de trabajo, por ejemplo, tuvieron una variación, una reducción todavía de 2,7% en 12 meses. Las personas ocupadas tuvieron una variación positiva de 3,1 personas. Esto, de hecho, es mayor que la que vimos el trimestre móvil anterior. Las personas desocupadas tuvieron una mayor dinámica en 12 meses de 4,9%, y eso justamente quiere decir que las personas siguen retornando, ¿no es cierto?, de fuera de la fuerza de trabajo hacia la fuerza de trabajo, y que generan mayor presión, y eso lo vemos porque aumenta la tasa de desocupación, pero ese aumento se ha venido ralentizando justamente. Ese aumento de 0,1 puntos en este trimestre móvil, que no es estadísticamente significativo, tiene que ver con este proceso, tiene que ver con una mayor presión que ha sido sistemática, ¿no es cierto?, en los distintos meses y que de hecho ha hecho que la brecha de recuperación de la tasa de ocupación también, y esto es importante mencionarlo, se haya venido disminuyendo. Entonces, el día de hoy, cuando uno mira la tasa de ocupación de este trimestre con la que teníamos en el trimestre móvil de diciembre de 2019, enero-febrero de 2020, tenemos una diferencia de 1,2 puntos porcentuales todavía, y esto, si lo transformamos en personas, equivale a 190.000 ocupaciones que deberían crearse para tener ese nivel de tasa de ocupación. Pero ese número se ha venido reduciendo en el tiempo. Respecto a la dinámica en 12 meses, de los próximos meses, es algo que vamos a observar, cómo se comporte el mercado, pero también tenemos niveles de comparación mayores, tenemos que los que teníamos prepandemia. Entonces, eso también hace que el dinamismo de la tasa de desocupación en 12 meses se vaya reduciendo. Estamos comparando con niveles de desocupación que son más altos que los que teníamos niveles en prepandemia. Y eso es algo que tenemos que seguir monitoreando, que vamos a seguir revisando, y a ver si es que tenemos que analizar si es que hay un cambio de niveles post pandemia respecto a los niveles que teníamos pre-pandemia. Pero es algo que vamos a seguir revisando en el resto de los meses, pero justamente se ha venido acortando, se ha venido reduciendo, ¿no es cierto? Se ha venido ralentizando, como decíamos, esa dinámica en 12 meses. Con relación a la formalidad y a la informalidad, justamente esta expansión de la ocupación de 3,1% observamos que es incidida mayormente por la ocupación formal. 2,2 puntos porcentuales de este 3,1% se explican por la variación de la ocupación formal
y la informal solo 0,9 puntos porcentuales, ¿no es cierto?, en 12 meses. Respecto al impacto que puedan tener las distintas medidas de política pública en este indicador, es algo que tenemos que seguir monitoreando. Nosotros por eso también quisimos presentarle los análisis de las aperturas cuando revisamos los sectores económicos que inciden en esta dinámica de la población formal, ¿no es cierto?, que tiene ocupación formal respecto a los que tienen ocupaciones informales. Es algo que vamos a seguir monitoreando. Y cuando miramos respecto a lo que pasó en el peor periodo de la pandemia, observamos que lo que más explica toda la recuperación que hemos tenido es justamente la formalidad. Se recuperó antes y es algo que desde el punto de vista de los vínculos laborales es algo deseable. Queremos recuperar más formalidad que informalidad. Y en ese sentido, la informalidad, si bien tuvimos dinámicas meses anteriores, todavía tenemos un nivel que está lejos de los máximos valores históricos que hemos tenido en la serie. Entonces, eso, Benjamín, y tu pregunta en parte la vamos a ir respondiendo, ¿no es cierto?, con las entregas posteriores, la segunda pregunta me refiero, de la encuesta nacional de empleo. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Hay otra pregunta, Felipe. Felipe, ¿estás? Porque tienes la mano levantada. Hola, sí. Hola, buenos días. ¿Me escucho? Sí, Felipe, te escuchamos. Ya, gracias. Leonardo, yo te quería preguntar si pudiera describir un poco más con detalle cómo se ha comportado la tasa de desocupados en los últimos 24 meses. No sé si se me pasó, no vi un gráfico de eso. En los últimos 24 meses se ha visto una caída de los desocupados. ¿Se podría explicar eso con un poco más de detalle? Y lo otro que quería preguntar es en la construcción, porque lo que salía en el gráfico es que los principales descensos en la población ocupada está la construcción y la actividad inmobiliaria, que están relativamente relacionados. Y si nos pudieras contar un poco a qué se debe que ese sector, si entiendo bien, es de los que más ha costado que se recuperen, o quizás los más golpeados por sectores de empleo en Chile. Eso. Ya, súper, Felipe. Entonces, desocupados en 12 meses, nosotros en general acá presentamos, ¿no es cierto?, la variación en 12 meses. 24 meses. Tú me preguntaste en 24. 24, sí. Perfecto. Parto con la segunda parte, que justamente tiene que ver con la recuperación por sectores económicos, y que además se pueden vincular con qué está pasando con la recuperación de los hombres y las mujeres. Cuando miramos descomponemos la evolución de los ocupados de 3,1% en estos 12 meses, observamos que viene impulsada por comercio, actividades de salud, por enseñanza, por alojamiento y servicios de comidas. Y justamente como tú mismo decías, las principales actividades o sectores económicos en los cuales observamos descenso es construcción, actividades inmobiliarias y actividades financieras y de seguros. ¿Ya? Construcción tuvo una caída de 3,1% en 12 meses, actividad inmobiliaria de 11,8% en 12 meses y actividades financieras y seguros 2,8% en 12 meses, que además son actividades, ¿no es cierto?, que están vinculados, son sectores que están muy vinculados entre ellos. Y cuando miramos la recuperación de los hombres y de las mujeres tienen, por ejemplo, en términos de recuperación de la tasa de ocupación, esta diferencia de 190.000 personas, cuando la agregamos entre hombres y mujeres, los hombres tienen una brecha todavía de recuperación de 172.000 personas, en tanto que las mujeres de 19.000 personas para llegar a los niveles de ocupación que tenían prepandemia. Y justamente ocupación y actividades, ¿no es cierto?, inmobiliarias, que son sectores que están relacionados, en general tenemos mayor
presencia de hombres ocupados. Entonces es un fenómeno que se relaciona y que está vinculado a que justamente no muestren esa recuperación. En el caso de construcción, de hecho, la presente reducción que tenemos en 12 meses corresponde a la 17ª reducción, que alcanza, ¿no es cierto?, un nivel de 722.000 personas aproximadamente ocupadas, un nivel que es inferior en 6,6% al presentado en el trimestre prepandemia, donde este nivel alcanzó los 772.708 personas ocupadas. Cuando miramos la comparación de la tasa de desocupación, hay que mirar varios elementos. El primero es cuando miramos el trimestre de diciembre, enero, febrero de 2022, este nivel era de 7,5%. ¿Ya? Hoy en día es de 8,5%, pero la tasa de desocupación está construida, ¿no es cierto?, con el nivel de desocupados respecto a la fuerza de trabajo, que son los ocupados más los desocupados. Y el fenómeno que hemos tenido sistemáticamente en este proceso es que más personas se han incorporado a la fuerza de trabajo. Desde fuera de la fuerza de trabajo ha existido sistemáticamente un aumento, una transición, una reducción, ¿no es cierto?, de las personas que estaban fuera de la fuerza de trabajo, se han incorporado al mercado laboral. Entonces eso ha generado una mayor presión en la fuerza de trabajo, con lo cual ese análisis de comparación hay que también incorporar qué está pasando, elementos de qué están pasando con la fuerza de trabajo, que ha venido aumentando sistemáticamente. Y en ese sentido, la brecha de recuperación de la tasa de ocupación, que es justamente cuántas personas están ocupadas respecto al total de las personas en edad de trabajar, se ha venido reduciendo. Entonces, tenemos hoy en día más desocupados que lo que teníamos hace 2 años, pero tenemos también más ocupados, y esto tiene que ver con el aumento que ha mostrado, ¿no es cierto?, la fuerza de trabajo. Entonces, eso, Felipe, para explicar y complementar el análisis, que cuando uno hace la comparación 24 meses, también tiene que incorporar elementos de análisis respecto a qué está pasando con la tasa de ocupación, qué está pasando con la tasa de participación y justamente con la fuerza de trabajo que se ha venido expandiendo, porque hay personas que desde fuera de la actividad han estado retornando al mercado laboral.